No, no, no. Habla más alto. No entienden nuestro idioma, susurró Richard, casi gritando. Su rostro, normalmente liso y bien cuidado, estaba cubierto de manchas rojas, y una gota de sudor le resbalaba lentamente por la sien, amenazando con arruinar su impecable peinado. Alia, de pie junto a la pared con una bandeja en las manos, se quedó paralizada, integrándose en el interior. Esta era su principal habilidad, perfeccionada durante 2 años de trabajo en este reluciente edificio de cristal y acero. Ser invisible, ser una sombra, deslizándose por los suelos de mármol, cambiando servilletas y guardando vasos vacíos con tanto sigilo que nadie notara su presencia. El evento de hoy era especialmente importante: la firma de un contrato de $100 millones con inversores chinos. Toda la alta sociedad de la corporación Global Invest se reunió en la sala de conferencias del piso 42, desde donde se abría la ciudad entera. Pero en ese momento, a nadie le interesaba esta vista. Todas las miradas estaban puestas en la catástrofe que se desarrollaba en el centro de la sala. El joven traductor, contratado a última hora, balbuceaba torpemente y no dejaba de mirar su teléfono. Era evidente que tenía dificultades. La jefa de la delegación china, una mujer severa y elegante de unos 50 años, conocida simplemente como la señora Lee, permanecía sentada con una expresión impasible. Pero Alia, que había pasado los mejores años de su vida en China, vio lo que otros pasaban por alto: la leve mueca de sus labios fruncidos, el brillo gélido en sus ojos, la sutil tensión en sus hombros. Eran señales no solo de disgusto, sino de un profundo insulto. Richard, el gerente de Relaciones Internacionales y principal responsable de la reunión, parecía decidido a empeorar las cosas. En lugar de intentar disimular la incomodidad, empezó a hablar más alto, como si no solo sus invitados fueran sordos, sino también el sentido común. Ofrecemos condiciones favorables. Zrenia coreaba, acompañando cada palabra con gestos exagerados, casi bufonescos. Levantó el pulgar, formó bolsas de dinero en el aire y luego extendió los brazos como si intentara abrazar al mundo entero. Alia sintió un nudo en la garganta de vergüenza. No era solo una mala negociación. Era humillante. Observó cómo los miembros de la delegación china intercambiaban breves miradas fulminantes. La señora Lee dejó lentamente su taza de té frío sobre la mesa. El sonido de la porcelana sobre el cristal sonó como un disparo en el silencio creciente. «Señor Richard», dijo uno de los asistentes de la señora Lee en un inglés deficiente pero comprensible, «creemos que es imposible seguir dialogando. Tenemos serias dudas sobre la competencia de sus especialistas». La historia continúa. Cuéntanos de dónde eres y no olvides suscribirte y darle me gusta. El pánico en el rostro de Richard se transformó en furia mal disimulada. Se giró hacia su asistente, un joven llamado Tom, y le susurró al oído lo suficientemente alto como para que Alia lo oyera. «Te dije que deberíamos haber contratado a alguien más caro. ¿Quién es este estudiante? ¿Dónde lo desenterraste? Mi carrera se va al garete por culpa de este idiota». Tom palideció y murmuró algo en respuesta, pero Richard ya no lo escuchaba. Se volvió hacia los invitados, esbozando una sonrisa falsa y forzada. «Por favor, no hay prisa», balbuceó. «Un pequeño malentendido. Lo solucionaremos. Es que...» La señora Lee levantó la mano, impidiéndole hacer silencio. Se levantó lentamente. Su postura era impecable. Cada movimiento destilaba autoridad y seguridad. Les dijo algunas frases en mandarín a sus colegas. Alia entendió cada palabra. «Nos vamos. Es una pérdida de tiempo. No nos respetan ni a nosotros ni a ellos mismos. No haré negocios con aficionados que nos crean salvajes de la jungla».
Sus palabras fueron tajantes y contundentes. La delegación también empezó a levantarse de sus asientos. Un silencio sepulcral invadió la sala. El director ejecutivo de Global Invest, el señor Henderson, quien presidía la mesa, parecía como si le hubiera dado un infarto. $100 millones acababan de levantarse y se dirigían a la salida. Había dos personas peleando dentro de Alia. Una era la criada, cuyo trabajo era permanecer invisible, no interferir, esperar hasta el final de su turno e irse a su pequeño apartamento alquilado. Interferir significaba el despido seguro. Richard jamás la perdonaría por tal humillación. La destruiría, la pisotearía y se aseguraría de que nunca más encontrara trabajo, ni siquiera de limpiadora. Pero la otra Alia, la que había ocultado en su interior durante años, no podía permanecer en silencio. Era la Alia que se graduó con honores en sinología en una prestigiosa universidad. La Alia que amaba la melodía y la profundidad del idioma chino, que admiraba su cultura e historia. La Ainu Alia, cuya vida y carrera quedaron destruidas por una terrible tragedia, obligándola a ocultar su talento y a vestir el uniforme de una trabajadora de servicios. Había visto más que un simple acuerdo cerrarse. Había visto cómo la ignorancia y la arrogancia destruían los puentes que otros habían construido durante años. Había visto cómo algo que valoraba era insultado y no podía soportarlo. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Las manos que sostenían la bandeja temblaban ligeramente. «No hagas esto», susurró la voz del miedo. «No es asunto tuyo. Te despedirán». Pero la otra voz, la voz de su propia dignidad, era más fuerte. «Si callas ahora, te traicionarás a ti misma. Permitirás que este estúpido pomposo destruya todo en lo que crees». Richard hizo un último intento desesperado. Dio un paso adelante y bloqueó físicamente el paso de la señora Lee con los brazos extendidos. «Espera, te ofrecemos un descuento. Otro 5%, exclamó. Esa fue la gota que colmó el vaso. El rostro de la señora Lee se convirtió en una máscara de hielo. Ni siquiera lo dignificó con una respuesta. Simplemente intentó evitarlo. Y en ese momento, Alia dio un paso adelante. Dejó la bandeja en la mesa más cercana. El ruido le llamó la atención por un instante. Richard se giró y la fulminó con la mirada. «¿Qué haces aquí? ¡Fuera!» «Kuto, Zrenia». Pero Alia no lo miraba a él. Miraba directamente a los ojos de la señora Lieutenant. Dio 2 pasos más y se detuvo frente a ella, inclinando ligeramente la cabeza en el tradicional gesto de respeto, y habló en un mandarín puro e impecable con el distintivo acento pequinés que solo los hablantes nativos con educación pueden hablar. «Disculpen la mala recepción. ¿Puedo ayudar en algo?» Había un silencio absoluto y resonante en la habitación. Parecía que incluso el ruido de la ciudad tras las ventanas panorámicas se había apagado. Richard se quedó paralizado, boquiabierto, con el rostro completamente desconcertado. El director ejecutivo, el señor Henderson, miró confusamente a la criada y a la delegación china. Pero el cambio más importante se produjo en el rostro de la señora Lieutenant. La máscara gélida se quebró, sus cejas se alzaron sorprendidas y en la profundidad de sus ojos oscuros, que hacía apenas un segundo habían estado brillando, se iluminó una chispa de interés vivo y genuino. Miró a Alia con atención, no como un mueble ni una sirvienta, sino como una igual. La vio, por primera vez en toda la noche. Ella lentamente, muy lentamente, bajó la mano que ya sostenía su bolso y respondió en el mismo mandarín perfecto. «¿Hablas nuestro idioma?» Alia, sintiendo todavía las rodillas temblorosas, pero sintiendo ya una oleada de confianza extraña y olvidada, respondió con la misma calma y educación. «Sí, señora Lieutenant, es mi lengua materna, junto con el inglés. Permítame corregir el malentendido causado por nuestra empleada.
Le aseguro que nuestra empresa la respeta profundamente a usted y a sus colegas y lamentaríamos mucho que este lamentable incidente perjudicara nuestras futuras relaciones. Ella utilizó deliberadamente expresiones complejas y educadas, demostrando no solo conocimiento del idioma, sino también una comprensión del código cultural, la etiqueta de la comunicación empresarial que fue tan groseramente violada por Richard. La señora Lee la observó en silencio durante unos segundos. Luego se volvió hacia su atónita delegación y dijo solo una palabra: «Sentémonos». Y, volviéndose hacia el señor Henderson, que estaba paralizado por el estupor, añadió en inglés, señalando con la barbilla a Alia: «Ella continuará las negociaciones». Las palabras de la señora Lee cayeron como piedras en el silencio ensordecedor. Continuará las negociaciones. Richard parecía haber dejado de respirar. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido como una sábana. Respiró hondo y se volvió hacia el señor Henderson, su jefe, en busca de apoyo. «Señor Henderson, esto es absurdo. Es una limpiadora. No entiende nuestros modelos financieros ni los términos del contrato. Es un chiste», susurró intentando hablar en voz baja, pero la ira le quebraba la voz. El propio señor Henderson estaba completamente confundido. Era un hombre cauteloso, acostumbrado a seguir las reglas, y ahora todas las reglas se estaban yendo por la borda. Por un lado, un gerente humillado, pero aún valioso. Por el otro, un cliente con un contrato de cientos de millones de dólares que acababa de hacer una exigencia impensable. Sin embargo, la decisión era obvia. Le dirigió a Richard una mirada breve y fría que no prometía nada bueno y se volvió hacia la señora Lee con una sonrisa forzada. «Señora Lee, nosotros, por supuesto, respetamos sus deseos, pero quizás Alia», hizo una pausa pronunciando su nombre por primera vez, «podría simplemente ayudar con la traducción y el señor Richard podría seguir encargándose de la parte comercial». La señora Lee ni siquiera lo miró. Su mirada estaba fija en Alia. «No», espetó. «Voy a hablar con ella y ella va a hablar contigo. Si el señor Richard quiere quedarse en la sala y tomar notas, está en su derecho. Pero si nos dice una palabra más a mí o a mis colegas, nos vamos». Era un ultimátum. Richard se tambaleó como si lo hubieran golpeado. A él, el gerente, le acababan de ordenar que se callara y le diera paso a una criada. La humillación fue total, abrumadora. Apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos y se retiró a un rincón de la habitación, mirando a Alia con odio puro. El señor Henderson asintió con un profundo suspiro. «Como usted diga, señora Lee. Por favor, continuemos». La delegación china volvió a tomar asiento. Alia, aún incrédula, sintió que la señora Lee le tocaba ligeramente el codo. «No tengas miedo», susurró en mandarín. «Solo habla. Ya nos salvaste de ese idiota. Lo demás son formalidades». Y Alia comenzó a hablar. Las 2 horas siguientes fueron un sueño surrealista. Estuvo junto a la señora Lee, escuchando sus preguntas claras y mesuradas en su mandarín nativo y traduciéndolas a un inglés impecable para el señor Henderson y su equipo. Luego, escuchó sus respuestas, llenas de términos técnicos y financieros complejos, y las tradujo no textualmente, sino de una forma comprensible y aceptable para la cultura empresarial china. Ya no era invisible, era un puente entre 2 mundos. Cuando el señor Henderson hablaba de sinergias trimestrales y optimización de activos, Alia lo tradujo como trabajar juntos para lograr mejores resultados en los próximos 3 meses y utilizar nuestros recursos compartidos de forma más inteligente. Dejó de lado la superficialidad corporativa y se centró en la esencia. En un momento dado, surgió un tema polémico sobre el servicio de garantía. Richard, incapaz de soportarlo, intervino, pero una mirada de la señora Lee bastó para paralizarlo. La señora Lee le habló a Alia en voz baja, en mandarín,
Pregúntales por qué ofrecen un paquete de servicios estándar para un proyecto tan grande e importante para ellos. Es una falta de respeto. ¿Creen que no sabemos la diferencia? Alia, después de escucharla, se volvió hacia el señor Henderson. La señora Lee se muestra sorprendida. Comenzó con voz tranquila. Señala que las condiciones de garantía propuestas son estándar. Para un proyecto de esta envergadura e importancia estratégica, esperaba un enfoque más personalizado que resaltara el valor de nuestra futura colaboración. En su opinión, la propuesta actual no refleja plenamente el nivel de cooperación que ambas partes buscan. El señor Henderson miró sus papeles, confundido. Lo comprendió. No se trataba del dinero, sino de la actitud. Lo que Richard había presentado como una oferta generosa era, en realidad, una respuesta estereotipada. «Por favor, transmita nuestras disculpas a la señora Lee», dijo rápidamente. «Revisaremos esta cláusula de inmediato y prepararemos un paquete ampliado de garantías acorde con el estado de nuestra colaboración». Alia tradujo. La señora Lee asintió con satisfacción. El trato se salvó por segunda vez. Cuando las negociaciones finalmente concluyeron y las partes se dieron la mano, el señor Henderson parecía como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Agradeció a la señora Lee sin cesar y lanzó a Alia miradas que mezclaban sorpresa, respeto y cierta aprensión. Cuando la delegación comenzó a reunirse, la señora Lee se acercó a Alia. «Necesito hablar contigo a solas», dijo en voz baja pero con autoridad. Luego se volvió hacia el señor Henderson. «Necesito una habitación para mí sola durante 15 minutos y por favor, tráenos un poco de té. Té de verdad, no esa bolsita polvorienta que has estado sirviendo». 5 minutos después, Alia estaba sentada en una pequeña pero acogedora oficina frente a una de las mujeres más influyentes del mundo empresarial. Una tetera humeante y 2 elegantes tazas reposaban sobre la mesa frente a ellas. Fue la señora Lee quien rompió el incómodo silencio. Entonces empezó mirando fijamente a Alia. «Ahora que nadie nos oye, dime, ¿quién eres realmente, Alia?» Alia bajó la mirada. Todo el coraje que había sentido durante las negociaciones se había evaporado. Volvía a sentirse como una simple criada que había acabado accidentalmente en un mundo extraño. Yo soy lo que tú me ves. Una sirvienta en esta compañía», respondió en voz baja. La señora Lee sonrió suavemente. «No es cierto. Veo a una mujer que habla el dialecto de Pekín con la misma claridad que un profesor universitario. Veo a una persona que comprende las complejidades de la etiqueta empresarial mejor que un gerente con 20 años de experiencia. Veo inteligencia, aplomo y dignidad. Estas no son cualidades de una criada. Así que pregunto de nuevo, ¿quién es usted?» No había presión en su voz, solo interés genuino. Y Alia, sin saber por qué, decidió decir la verdad que les había estado ocultando a todos durante los últimos años. «Mi padre era sinólogo», empezó con la voz ligeramente temblorosa. «Era profesor, uno de los mejores del país. Crecí con sus historias sobre China, con sus libros. El mandarín es mi segunda lengua. Seguí sus pasos, me gradué con honores y tenía una brillante carrera diplomática por delante». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. «Pero hace 5 años mi padre enfermó gravemente, muy grave. El tratamiento requirió una cantidad enorme de dinero, todo nuestro tiempo y energía. Dejé mi trabajo para cuidarlo. Vendí todo lo que teníamos. Hasta el último centavo fue para médicos y medicinas». La señora Lee escuchaba en silencio, sin interrumpir. Su rostro era serio y comprensivo. «Tenía prometido por aquel entonces», continuó Alia con un tono amargo en la voz. «Era mi socio, no solo en la vida, sino también en una pequeña consultoría que estábamos empezando. Cuando estaba completamente absorta en el cuidado de mi padre, él me convenció de firmar unos papeles. Dijo que era por negocios y luego desapareció con todo el dinero que quedaba en nuestras cuentas. Me dejó con enormes deudas y un padre enfermo a mi cargo». Hizo una pausa, tragando el nudo en la garganta. Los recuerdos aún eran demasiado dolorosos.
Mi padre murió un año después y me quedé sin nada, mal crédito, sin ahorros, una reputación que mi exprometido intentó arruinar culpándome de todo. Nadie quería contratarme para un trabajo serio, solo necesitaba sobrevivir, pagar el apartamento, la comida, y este trabajo de empleada doméstica era lo único que me ofrecían. Aquí no hacían preguntas. Miró a la señora Lee. No había autocompasión en su mirada, solo la constatación de un hecho. Así que sí, soy sirvienta, así es la vida. La señora Lee guardó silencio un buen rato, con la mirada pensativa en su taza de té. Luego levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Alia. Mi padre era un simple granjero de la provincia de Sichuan, dijo en voz baja. No sabía leer ni escribir. De pequeña, trabajaba en el campo de sol a sol. En nuestro pueblo decían que el destino de una mujer era casarse, tener hijos y morir en la misma pobreza en la que nació. Cuando dije que quería estudiar, todo el pueblo se rió de mí, excepto mi padre. Vendió nuestro único búfalo de agua para que yo pudiera ir a la ciudad a estudiar. Ella tomó un sorbo de té. Cuando fundé mi primera pequeña empresa, mis competidores, todos hombres, me llamaban a mis espaldas advenedizo de los arrozales. Intentaron arruinarme, humillarme, obligarme a rendirme. Me miraban y solo veían mi pasado, mis orígenes. No veían mi mente ni mi voluntad. Ella dejó la taza y se inclinó hacia Alia. La vida puede hacernos vestir de otra manera, Alia. Puede hacernos fregar pisos o trabajar en el campo, pero no puede arrebatarnos lo que llevamos dentro. Tu mente, tu conocimiento, tu dignidad son tuyos y nadie puede arrebatártelos. El talento no se puede ocultar tras una posición. En ese momento, Alia sintió que algo dentro de ella, congelado y petrificado durante mucho tiempo, comenzaba a descongelarse. Miró a esta mujer fuerte y sabia y por primera vez en muchos años no se sintió sola. ¿Qué? ¿Qué hago ahora? Zrenia susurró. Richard me destruirá. Hará que me despidan hoy. Oh no, los ojos de la señora Lee adquirieron un brillo acerado. No lo hará. Porque a partir de ahora ya no trabajas para esta empresa, trabajas para mí, extraoficialmente, como mi asesora personal. Me aseguraré de que nadie te toque. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa era depredadora, como la de una tigresa preparándose para atacar. En cuanto al señor Richard, creo que es hora de que le demos una lección de ética corporativa y una lección de respeto, una lección que recordará toda su vida. La venganza de Richard no se hizo esperar. Atacó a Alia en el pasillo del personal cuando iba a recoger sus cosas de una pequeña taquilla. Su rostro estaba desencajado por la ira y sus ojos centelleaban. Sabía que seguías aquí, siseó bloqueándole el paso. ¿Crees que puedes salirte con la tuya solo porque una china te defendió? No eres nadie, ¿me oyes? Solo una señora de la limpieza, y tu casa está junto al cubo de la basura. Alia lo miró en silencio, pero por dentro todo se volvió frío. Este hombre era peligroso en su humillación. Revisé tu expediente. Continuó bajando la voz hasta convertirla en un susurro furioso. Casi no hay nada, ni referencias ni empleos anteriores. ¿Quién demonios eres? ¿De dónde vienes? Me extraña que te hayan contratado, pero no importa, lo arreglaré. Les demostraré a todos que eres un fraude, quizás un ladrón. Deberíamos revisar las cámaras. Seguro que encontramos algo. Él se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara y a ira pasada. Te destruiré. Nunca volverás a encontrar trabajo en esta ciudad. Barrerás las calles donde debes estar. ¿Me entiendes? En ese momento, la voz tranquila pero gélida de la señora Lee se escuchó detrás de Richard. Señor, Richard, lo estoy molestando. Parece que está amenazando a mi consultor. Richard se giró bruscamente, su rostro perdió momentáneamente toda su arrogancia, reemplazada por confusión, pero rápidamente se recompuso. «Oh, señora Lee, qué malentendido», dijo con una sonrisa fingida.
Solo le estaba explicando sus funciones a la empleada. Parece que se olvidó un poco de sí misma. Su único deber hoy es ayudarme, espetó la señora Lee, y le pido que no vuelva a acercarse a ella, ni para pedirle explicaciones ni nada por el estilo. ¿Está claro? Su tono no admitía objeciones. Richard apretó los puños, lanzó una mirada de odio a Alia y murmurando entre dientes, por supuesto, se dio la vuelta y caminó rápidamente por el pasillo. Vamos, Alia, dijo la señora Lee en voz baja. Tenemos que hablar. Regresaron a la misma sala de conferencias que ahora estaba en silencio. La señora Lee pidió más té y cerró la puerta herméticamente. No se detendrá, dijo Alia en cuanto se sentaron. Le temblaban ligeramente las manos. La gente como él no perdona que la pongan en su lugar. Excavará la tierra para encontrar algo con lo que desacreditarme. Lo sé, asintió la señora Lieutenant. Por eso tenemos que atacar primero. Dime, Alia, ¿lleva mucho tiempo comportándose así? ¿Contigo, con los demás empleados? Alia respiró hondo y puso orden en sus pensamientos. Era hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Hace mucho tiempo, casi desde el primer día que empecé a trabajar aquí. Pero no soy su única víctima. Se deleita en su escaso poder sobre el personal de servicio. Humilla a cualquiera que considere inferior a él. Miró directamente a la señora Lee a los ojos. Sabía que algún día acabaría mal. No confiaba en él, así que tomé notas. El rostro de la señora Lee mostró sorpresa y gran interés. ¿Registros? Sí, una libretita que siempre llevaba conmigo. Anoté todo. Fechas, horas, las palabras exactas que dijo, los nombres de todos los que lo presenciaron. Pensé que podría ser útil si intentaba despedirme con alguna acusación falsa. Eso es muy sabio, dijo la señora Lee con respeto. No son solo palabras, son pruebas. ¿Tienes ese cuaderno contigo? Alia asintió, sacó una libreta pequeña y desgastada del bolsillo de su modesto bolso y la dejó sobre la mesa. Había sido su única arma durante los últimos 2 años. La señora Lee lo recogió con cuidado y empezó a hojearlo. Alia vio cómo su rostro cambiaba de concentrado a sombrío y, finalmente, a completamente enojado. 12 de enero, leyó en voz baja. María, la limpiadora del turno de noche, derramó agua en el pasillo. Richard la llamó vaca descerebrada y la obligó a fregar el suelo de rodillas mientras él, de pie junto a ella, bromeaba. Testigos, 2 guardias de seguridad. Ella pasó la página. 3 de marzo. El chef Antonio preparó un plato para un banquete que no le gustó a la esposa de uno de los directores. Richard irrumpió en la cocina y tiró el plato al suelo delante de todo el personal. Gritó que le están creciendo las manos en el sitio equivocado y que solo servía para pelar patatas en algún restaurante. La señora Lee miró a Alia. «Esto es monstruoso». «Y eso es solo una pequeña parte», respondió Alia en voz baja. Despidió a un buen técnico, un hombre mayor, por atreverse a contradecirlo. Constantemente hace insinuaciones inapropiadas a las camareras jóvenes. Obliga a la gente a trabajar horas extras sin cobrar, amenazando con despedirlos. Todos le tienen miedo y guardan silencio porque valoran su trabajo, sea cual sea. La señora Lee cerró el cuaderno y puso la palma de la mano sobre él. Permaneció en silencio un rato, con la mirada fija en un punto. Un silencio denso se apoderó del pasillo. «Sí, ¿no pueden despedir a este hombre sin más?», dijo finalmente con voz firme. «Despedirlo sería demasiado fácil. Buscaría otro trabajo y seguiría haciendo lo mismo. Hay que exponer a gente así, públicamente, para que su reputación quede tan arruinada que nadie vuelva a confiarles poder sobre nadie». Miró a Alia y en sus ojos había el fuego de un estratega pensando en un plan de batalla. «No nos quejaremos con sus superiores, Alia. Parecerá una venganza entre una señora de la limpieza descontenta y su nuevo y poderoso patrón. Podrían dejarlo pasar para evitar un escándalo. Number, haremos que se desenmascare delante de todos». «¿Pero cómo?
susurró Alia, sintiendo un escalofrío de anticipación recorrerle la espalda. Tengo una idea, sonrió levemente la señora Lee. En 2 días firmaremos oficialmente nuestro contrato con esta empresa. Es un acuerdo muy importante, con millones en juego. Estará presente toda la alta dirección, incluido el director ejecutivo, a quien Richard está tan desesperado por impresionar. Este será nuestro escenario. Ella se inclinó hacia adelante y bajó la voz, como si fueran conspiradores. Este es el plan. Estarás presente en la firma como mi traductor y asesor personal. Tu sola presencia lo enfurecerá. Verá cómo una simple criada se sienta a la mesa con millonarios, mientras él se queda a un lado. Se pondrá furioso, coincidió Alia. Exactamente, y la gente comete errores cuando está enfadada, continuó la señora Lieutenant. Cuando estemos discutiendo los últimos detalles, haré como si apenas entendiera algunas sutilezas en inglés. Te pediré constantemente aclaraciones en chino. Le daremos la sensación de que no puedo entender nada sin ti, que dependo completamente de ti. Alia empezó a comprender. Quieres adormecerlo con una falsa sensación de seguridad. O, mejor dicho, para inflar su arrogancia al máximo, aclaró la señora Lee. Pensará que solo soy una extranjera rica, pero estúpida, que no entiende ni la mitad de lo que se dice. Se sentirá la persona más inteligente de la sala, el dueño de la situación, y en algún momento, cuando esté seguro de que no lo entiendo, dirá algo revelador. Algo ofensivo, xenófobo, algo que desvele su verdadera naturaleza. Se lo dirá a un colega o simplemente lo murmurará en voz baja pensando que nadie se dará cuenta. ¿Y tú? Empezó Alia, y su corazón empezó a latir más rápido. Y lo entenderé todo, terminó la señora Lee por ella. Sus ojos brillaban. Entenderé cada palabra que diga, porque además del dialecto Sichuan de mi padre y el mandarín que hablamos, hablo inglés con fluidez, con un acento de Oxford impecable que perfeccioné durante muchos años estudiando en Inglaterra. Alia no pudo evitar reírse. El plan era atrevido, arriesgado y brillante. Lo atraparemos en su propia trampa de arrogancia y prejuicios, concluyó la señora Lieutenant. Y cuando se exponga ante toda la gerencia, su cuaderno será el último clavo en el ataúd de su carrera. Extendió la mano sobre la mesa. ¿Estás conmigo, Alia? Alia, sin dudarlo un instante, colocó su palma sobre la suya. El apretón de manos fue firme y seguro. Por primera vez en muchos años no sintió miedo, sino fuerza, la fuerza de la justicia. El escenario está listo, señor Richard, dijo la señora Lee en voz baja, casi para sí misma, retirando la mano. Pronto le tocará el turno. Los 2 días transcurrieron en un instante. Para Richard, estaban llenos de la expectativa del triunfo. Caminaba por la oficina con aires de ganador, dando órdenes y palmeando condescendientemente a sus subordinados. Ya se veía en una posición más alta que sin duda merecería tras firmar este contrato multimillonario. Para Alia y la señora Lee, estos 2 días fueron un tiempo de preparación silenciosa y una calma férrea. Ya no discutían el plan. Todo estaba dicho. Ahora solo quedaba cumplir con sus roles. Y ahora este día ha llegado. La sala de conferencias en la última planta del rascacielos era la personificación del poder corporativo. Una enorme mesa de madera oscura, pulida como un espejo, sillas de cuero, ventanas panorámicas con vistas a la ciudad. Pero Alia no le prestó atención. Estaba sentada en una de esas sillas junto a la señora Lee, justo enfrente del asiento reservado para el director ejecutivo de la empresa estadounidense. Vestía un traje formal pero elegante que la señora Lee había insistido en comprarle el día anterior. El uniforme de criada era cosa del pasado. La puerta se abrió y Richard entró. Se detuvo en el umbral al ver a Alia en la mesa principal. Su rostro se contorsionó por un instante, sorprendido e indignado, pero enseguida se recompuso esbozando una sonrisa falsa. Se acercó a la mesa e ignoró deliberadamente a Alia mientras se dirigía a la señora Lee.
Señora Lee, me alegra verla. Espero que todo esté listo para nuestra importante ocasión, dijo deliberadamente alto y claro, como si le hablara a un niño. La señora Lee lo miró con calma y respondió en chino. Alia tradujo de inmediato con una expresión impasible. La señora Lee también se alegra de verlo y espera que las negociaciones concluyan de forma productiva. Richard resopló, dejando claro que disfrutaba de la comedia con el traductor. En ese momento, la alta dirección de la empresa entró en la sala. El imponente y canoso director ejecutivo, el señor Davis, el director financiero y varios miembros de la junta directiva. Richard corrió hacia ellos de inmediato, llenándolos de cumplidos y estrechándoles la mano. «Señor Davis, qué honor, todo está listo. La señora Lee ya está aquí», informó intentando acercarse a su jefe. El señor Davis asintió, se acercó a la mesa y saludó afectuosamente a la señora Lieutenant. Miró a Alia con educada curiosidad. «¿Y según tengo entendido, es tu asistente?», preguntó. «Esta es mi asesora y traductora, la señora Alia», la presentó la señora Lieutenant. Alia asintió cortésmente. Richard, de pie detrás del señor Davis, hizo una mueca como si se hubiera tragado un limón. «Señora Alia, ¡qué ridículo!». Todos se sentaron. Sobre la mesa se colocó una enorme carpeta con un contrato. El ambiente se tornó formal y tenso. El señor Davis pronunció un breve discurso introductorio sobre la importancia de esta colaboración, sobre nuevos horizontes y el beneficio mutuo. Richard se quedó un poco más lejos, con los brazos cruzados y el rostro de completa satisfacción. Este era su mejor momento. «Entonces», dijo el señor Davis, abriendo la carpeta, «sugiero que repasemos los puntos clave una última vez para que no queden ambigüedades. Punto 3. Su punto A. Fechas de entrega del equipo. Garantizamos la entrega del primer lote en un plazo de 90 días a partir de la recepción del anticipo». Hizo una pausa, esperando confirmación. La señora Lee miró la página con atención, frunció el ceño y se volvió hacia Alia. Le hizo una pregunta bastante larga y enrevesada en chino. Había un deje de duda en su voz. Alia escuchó atentamente, asintió y se volvió hacia el señor Davis. La señora Lee solicita que se aclare si el término entrega también incluye el despacho de aduanas y la entrega en el almacén de su empresa o si solo se refiere a la llegada al puerto de destino. Richard no pudo resistirse a intervenir, considerando que esto era una crítica quisquillosa. Claro, es un procedimiento estándar. El término entrega siempre implica un ciclo completo, sintió con irritación apenas disimulada. El señor Davis le dirigió a Richard una mirada de desaprobación y le respondió a Alia con calma. Es una aclaración muy acertada. Sí, nos encargamos de todos los trámites aduaneros y de la entrega en su almacén. Podemos añadir el anexo correspondiente al contrato para evitar malentendidos. Se volvió hacia su abogado, quien tomó nota del documento. La señora Lee asintió satisfecha tras escuchar la traducción de Alia. El rostro de Richard denotaba indignación. Esta criada presuntuosa acababa de dejarlo en ridículo frente al director ejecutivo. La discusión continuó. El plan funcionó a la perfección. La señora Lee se trabó deliberadamente con términos financieros y legales. Le pidió a Alia que le explicara la diferencia entre beneficio neto e ingreso bruto, aunque cualquier estudiante de primer año de economía lo sabía. En cada ocasión se dirigía a Alia en chino y mantuvieron una conversación breve pero animada, tras la cual Alia expresó la postura aclarada de la señora Lee en un inglés perfecto. La arrogancia de Richard crecía con cada minuto que pasaba. Veía lo que se suponía que debía ver. Una mujer asiática tonta, pero rica, que no entendía nada de negocios. Y su traductora ocasional, una ex empleada de la limpieza que se deleitaba con su repentina importancia. Dejó de ocultar su desprecio, poniendo los ojos en blanco cada vez que la señora Lee se dirigía a Alia. Estaba seguro de que nadie lo juzgaría. De todas formas, todos sabían lo que estaba pasando. Finalmente, se acordaron todos los puntos.
Los abogados hicieron las modificaciones finales. El señor Davis sonrió y le entregó la versión final del documento y una costosa pluma estilográfica a la señora Lee. «Bueno, supongo que estamos listos», dijo. La señora Lee tomó el bolígrafo, pero no se apresuró a firmar. Volvió a mirar la primera página, luego la última y se volvió hacia Alia. «No entiendo bien esta frase», dijo en chino, señalando una línea de letra pequeña. «Jurisdicción en caso de litigio». «¿Qué significa eso? Puedes explicármelo como si fuera una niña». Fue de que el clímax de su actuación. La petición era tan elemental que parecía casi absurda. Richard no pudo soportarlo más. Estaba seguro de que su triunfo estaba a un paso y esta última demora lo había vuelto loco. Estaba absolutamente convencido de que la señora Lee no entendía nada más complicado en inglés que hola y adiós. Confiando en su completa impunidad, se inclinó hacia su colega, el director financiero, que estaba sentado a su lado, y siseó en voz baja y venenosa, llena de superioridad xenófoba. «Dios mío, es una completa idiota. Es increíble. No importa lo que esté diciendo. Lo importante es que esta idiota firme el cheque y luego puedan volver a China a contar sus palillos». Un silencio sepulcral y resonante cayó en la sala. El colega de Richard se quedó boquiabierto, sin saber cómo reaccionar. El señor Davis, sentado a la cabecera de la mesa, no pudo oír las palabras exactas, pero captó la entonación ofensiva y vio la mueca de disgusto en el rostro de su subordinado. Alia no se movió, miraba al frente, pero su corazón latía con fuerza. La trampa había saltado. La señora Lee dejó lentamente su bolígrafo sobre la mesa. Muy despacio giró la cabeza y miró directamente a Richard. Su rostro estaba completamente sereno, pero había una llama fría en sus ojos. Al hablar, su voz era serena, pero cortaba el silencio como un bisturí. Y hablaba en un inglés perfecto y nítido, con un marcado acento de Oxford, muchísimo más perfecto que la pronunciación áspera del propio Richard. «Señor Richard», dijo, pronunciando cada palabra, «no solo he entendido cada palabra a la perfección, sino que encuentro su propuesta sobre mi regreso a mi tierra natal y el relato de los cubiertos extremadamente poco constructiva, y su evaluación de mis capacidades intelectuales tal vez merezca una conversación aparte, pero no con usted». El rostro de Richard pasó por todas las etapas de la conmoción en 3 segundos, de una sonrisa petulante a la perplejidad, de la perplejidad al horror y finalmente a una palidez mortal. La sangre desapareció de sus mejillas, miró a la señora Lee como si hubiera visto un fantasma. Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, pero no emitió ningún sonido. El señor Davis se sonrojó de ira. Ahora lo entendía todo. El insulto a su socio más importante, el daño a la reputación de la empresa, el racismo descarado. Todo delante de toda la junta directiva. «Richard, ¿qué has hecho?», gruñó. Pero antes de que Richard pudiera murmurar una respuesta, Alia habló. Se puso de pie. Todas las miradas se posaron en ella. Ya no era una sombra, ya no era una traductora, era una impartidora de justicia. «Señor Davis», comenzó con voz tranquila y firme, sin rastro de miedo. «Desafortunadamente, lo que acaba de escuchar no es un incidente aislado, sino un patrón de comportamiento del señor Richard. Un comportamiento que muestra hacia empleados que considera inferiores a él, especialmente aquellos de otra nacionalidad». Ella puso su pequeño cuaderno negro sobre la mesa. «Trabajé para esta empresa como empleada doméstica y durante mucho tiempo mis colegas y yo fuimos testigos y víctimas de la constante humillación del señor Richard. Llevé un registro». Abrió el cuaderno. Richard lo miró con horror, como si fuera una pistola cargada apuntándole al corazón. «12 de abril», leyó Alia con voz serena. El señor Richard se dirige a un empleado de limpieza latinoamericano. «Oye, amigo, muévete, aquí no te echas la siesta».
Testigos, 2 empleados de limpieza más, 23 de mayo. El señor Richard rechaza una solicitud de baja por enfermedad de un empleado de Europa del Este, diciendo: siempre están enfermos y desdichados. Acostúmbrense a trabajar. 1 de junio. El señor Richard me dice personalmente que la gente como yo no debería tener opiniones. Y hoy, todos ustedes han sido testigos de su verdadera naturaleza. Cerró el cuaderno. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Todos sabían que era el fin, no solo del trato, sino de la carrera de Richard. Richard por fin recuperó la voz. Era un balbuceo patético y balbuceante. Esto es mentira, una calumnia. Se lo inventó todo. Se está vengando de mí. Yo quería despedirla por su mal desempeño, así que ella... «¡Cállate, Richard!», espetó el señor Davis. Su voz era como un trueno. Se irguió cuán alto era, cerniéndose sobre la mesa. Su rostro estaba contraído por la rabia y el asco. «Estás despedido. Inmediatamente. El personal de seguridad te acompañará a tu escritorio. Recogerás tus pertenencias y saldrás de este edificio. Yo me aseguraré personalmente de que tu reputación en el mundo empresarial sea la que mereces. ¡Fuera de aquí!». Richard se quedó sin aliento, como si se hubiera quedado sin aire. Miró a todos con la mirada perdida, buscando apoyo, pero solo encontró rostros fríos y condenatorios. Miró a Alia y había una mezcla de odio y miedo animal en sus ojos. Él, que había construido su carrera humillando a la gente común, acababa de ser destruido por uno de ellos frente a aquellos a quienes más adulaba. Los 2 guardias, que habían entrado en la habitación en silencio, se acercaron y se colocaron a ambos lados de él. La derrota fue total y absoluta. Richard, guiado por sus guardias, se dirigió con dificultad hacia la salida, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Su espalda, normalmente recta y arrogante, estaba encorvada y su costoso traje de repente le parecía holgado y ajeno. La puerta de la sala de conferencias se cerró silenciosamente tras él, aislándolo del mundo que consideraba suyo por derecho. En el silencio que siguió, el señor Davis fue el primero en recuperarse. Se giró hacia la señora Lee y su rostro mostró un sincero arrepentimiento. Respiró hondo, ordenando sus pensamientos. «Siso, señora Lee», comenzó con voz cansada pero firme. «En nombre de toda la empresa y en el mío propio, le ofrezco mis más sinceras disculpas. No hay excusa para lo ocurrido. El comportamiento del señor Richard es una vergüenza que ensombrece todo lo que hemos construido a lo largo de los años». Miró a Alia con un respeto manifiesto. «Y le pido disculpas, señorita Alia, por haber tenido que soportar semejante trato mientras trabajaba para nosotros, por habernos cegado nosotros como directivos ante lo evidente». La señora Lee mantuvo la calma, pero su mirada era tan aguda como un bisturí. Escuchó atentamente al señor Davis y luego volvió la mirada hacia los miembros de la junta que estaban allí sentados, temerosos de moverse. «Señor Davis», dijo finalmente, con su impecable inglés llenando la sala, «acepto sus disculpas, pero las palabras, por sinceras que sean, no pueden reparar por completo el daño causado. Esto no es solo un insulto a mi delegación ni a mí personalmente. Es una cultura que ha permitido que un hombre como el señor Richard no solo trabaje, sino que ocupe un puesto de liderazgo». Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. «Hablaste de colaboración. La colaboración se basa en la confianza y el respeto mutuo. Hoy vi que el respeto en tu empresa es un valor variable según el puesto y la nacionalidad. Esto es inaceptable». El señor Davis palideció. Se dio cuenta de que, a pesar del despido de Richard, el acuerdo seguía pendiendo de un hilo. «¿Qué podemos hacer para solucionar la situación?», Srenia preguntó sin rodeos. «Estamos dispuestos a hacer todo lo posible para demostrarles que somos serios y recuperar su confianza». La señora Lee miró a Alia con una cálida sonrisa en sus ojos, luego se volvió hacia Davis.
Primero, quiero que la señorita Alia reciba una bonificación oficial equivalente al salario anual del señor Richard, como compensación por el daño moral y como agradecimiento por salvar la reputación de su empresa hoy. Porque, créanme, si no fuera por ella, me habría ido hace una hora y ustedes estarían leyendo sobre un escándalo internacional en los periódicos de mañana. Los miembros de la Junta asintieron aliviados. Era lo mínimo que podían hacer. Por supuesto, asintió Davis de inmediato. Se hará de inmediato. Segundo, continuó la señora Lee, quiero que realice una investigación interna completa sobre los hechos descritos en este cuaderno. Señaló con la cabeza las notas de Alia. Y que todos los empleados afectados reciban no solo una disculpa, sino también protección real contra tales situaciones en el futuro. Quiero ver un plan de acción concreto para cambiar su ética corporativa. Entréguemelo en una semana. Lo haremos, prometió Davis con firmeza. Y en tercer lugar, concluyó, respecto a nuestro contrato, lo firmaremos, pero con un cambio. Todas las comunicaciones posteriores entre nuestras empresas, todas las negociaciones y aprobaciones se realizarán a través de una sola persona, la señorita Alia. El silencio volvió a reinar en la sala, pero esta vez estaba lleno de asombro. Alia, que había permanecido modestamente a un lado, se estremeció y levantó la vista. «Pero no soy empleada», empezó. «Lo será», interrumpió el señor Davis, aprovechando la oportunidad como si fuera un salvavidas. Señorita Alia, le ofrecemos el puesto de jefa de relaciones con nuestros socios asiáticos, con el salario, la oficina y plenos poderes adecuados. ¿Acepta? Todas las miradas estaban puestas en ella, en la chica que había permanecido invisible en los pasillos de la corporación aquella mañana. Miró a la señora Lee, quien asintió alentadoramente. Luego observó los rostros asustados y a la vez esperanzados de los miembros de la Junta. Sintió que algo olvidado hacía tiempo la enderezaba. Una sensación de autoestima y fuerza. Se aclaró la garganta. Tendré que considerar su oferta, señor Davis, pero estoy dispuesta a encargarme de la coordinación de este contrato como ha solicitado la señora Lee. Fue una genialidad. No se abalanzó sobre la oferta como un hambriento de pan. Demostró que conocía su valor. El señor Davis lo comprendió y solo asintió con respeto. Por supuesto, esperaremos tu decisión. La señora Lee se puso de pie. Bueno, caballeros, creo que ya basta de revuelo por hoy. Firmaremos los papeles mañana por la mañana, ojalá en un ambiente más constructivo. Alia, ¿te gustaría cenar conmigo? Tenemos mucho que hablar. Con mucho gusto, señorita Lee, respondió Alia, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera y brillante apareció en su rostro. Salieron juntos de la habitación, dejando atrás una Junta atónita que acababa de aprender la lección más dura y valiosa de su historia. La noticia del despido de Richard corrió como la pólvora por la empresa. Se rumoreaba en las salas de fumadores, se comentaba por correo electrónico, se saboreaba en las máquinas de café. Para muchos fue una celebración. El personal de limpieza, las secretarias, los gerentes junior, todos a quienes había humillado durante años, sintieron una embriagadora sensación de justicia. El propio Richard cargó con la peor parte de la caída. No solo lo despidieron. El señor Davis cumplió su palabra. El motivo de su despido, racismo flagrante y socavación de un acuerdo internacional, se filtró cuidadosamente a los círculos de búsqueda de talento. Su nombre se volvió tóxico. El teléfono dejó de sonar. Antiguos compañeros cruzaron la calle al verlo. 2 meses después, se vio obligado a vender su caro apartamento y coche para saldar sus deudas. 4 meses después, estaba detrás del mostrador de un restaurante barato a las afueras de la ciudad, sirviendo perritos calientes y patatas fritas. Llevaba un ridículo sombrero de papel y un delantal salpicado de mostaza. Un día, uno de sus antiguos compañeros, un auxiliar administrativo, al que Richard había hecho llorar una vez por unos papeles mal grapados, entró en el restaurante. El empleado lo reconoció. No dijo nada. Simplemente pidió un refresco y miró a Richard con una mirada larga y serena
que no contenía ni malicia ni compasión, sino solo una constatación de los hechos. Para Richard, esta mirada silenciosa era más terrible que cualquier insulto. Se dio cuenta de que ahora era el hombrecito que había despreciado toda su vida. Alia no aceptó la oferta del señor Davis. Después de aquella memorable cena, la señora Lee le hizo otra oferta que no pudo rechazar. Alia, dijo entonces, mientras estaban sentados en el tranquilo comedor de un restaurante caro, lo que hiciste hoy requiere no solo habilidades lingüísticas, sino también gran valentía. Eres una estratega, ves a través de las personas y comprendes la esencia de las cosas. Tales talentos no deberían desperdiciarse en una empresa ajena, donde solo serás apreciada después de salvarlos del desastre. Tomó un sorbo de té. Quiero que trabajes para mí, no como traductora. Estoy creando un nuevo departamento, un departamento de comunicación intercultural y ética corporativa. Su función no será solo resolver problemas, sino prevenirlos, construir puentes entre nuestras sucursales en todo el mundo, asegurar que todos los empleados de mi empresa, desde el conserje hasta el vicepresidente, sean tratados con respeto. Quiero que dirijas este departamento. Tendrás total libertad de acción, un presupuesto ilimitado y mi número de teléfono personal. Una oficina en Nueva York, Shanghái o Londres, donde quieras. Alia escuchó y se quedó sin aliento. No era solo una oferta de trabajo, era la oferta de una nueva vida, una oportunidad de usar todo su conocimiento, todas sus amargas experiencias para hacer del mundo al menos un poco mejor. Estoy de acuerdo, susurró. Al día siguiente fue a su antigua empresa. Rechazó cortésmente al señor Davis, quien, para su crédito, lo tomó con amabilidad. Luego fue a la sala de profesores. Su viejo uniforme gris estaba colgado allí. Lo descolgó con cuidado de la percha, lo dobló y lo colocó sobre el escritorio de su antiguo supervisor de limpieza, un hombre mayor y amable que siempre la había tratado como a una persona. «Me voy, señor Henderson», dijo. La miró, luego el cuerpo plegado, y su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa. «Te oí, hija mía. Me alegro mucho por ti. Te lo mereces más que nadie». Salió del edificio a la calle soleada. Ya no bajaba la vista. Caminaba con la cabeza bien alta y cada paso estaba lleno de tranquilidad y libertad. Un coche negro con conductor la esperaba en la acera. La puerta trasera se abrió y la señora Lee miró hacia afuera. «¿Lista para un nuevo capítulo, Alia?», preguntó con una sonrisa. Alia subió al coche. «Más que lista». 6 meses después. La espaciosa oficina esquinera en el piso 45 de un rascacielos en el centro de Nueva York estaba inundada de luz matutina. Los ventanales, que abarcaban desde el suelo hasta el techo, ofrecían una vista impresionante de la ciudad que nunca duerme. Alia estaba sentada tras un amplio escritorio de madera clara, vestía un elegante traje de negocios, pero su postura era relajada y segura. Hablaba por videoconferencia con los ejecutivos de la sucursal japonesa, alternando con facilidad entre el inglés y el japonés, que según se supo, dominaba casi tan bien como el mandarín. En 6 meses logró lo imposible. Su nuevo departamento se convirtió en uno de los más influyentes de la corporación. Desarrolló e implementó un nuevo sistema de evaluación de personal donde los indicadores clave no solo eran las cifras de ventas, sino también la capacidad de trabajar en equipo y el respeto a los compañeros. Impartió personalmente capacitaciones en docenas de sucursales, desde Seúl hasta Frankfurt, y su nombre se convirtió en sinónimo de justicia y sentido común. La gente confiaba en ella, sabían que era una de ellos y que jamás lo olvidarían. La puerta de la oficina se abrió silenciosamente y entró la señora Lieutenant. Ya no era simplemente la señora Lee. Con el paso de los meses, se habían hecho muy amigas y se llamaban por sus nombres de pila, Alia y Wei. Wei se sentó en silencio en la silla de enfrente, esperando pacientemente a que Alia terminara la conversación.
Sí, Akira-san, entiendo tus preocupaciones. Hagámoslo así. Volaré la semana que viene y discutiremos todos los detalles en el acto. Seguro que encontraremos una solución que nos convenga a todos. Gracias. Aliyah finalizó la llamada y se volvió hacia su amiga con una sonrisa. ¿Problemas en Tokio?, Srenia preguntó Wei. No son problemas, sino tareas, la corrigió Aliyah. Un pequeño malentendido cultural entre los líderes locales y europeos. Nada que no pueda resolverse con una taza de buen té y una conversación franca. Wei se rió. Te has convertido en un verdadero diplomático. Sabía que no me equivocaba contigo. Le entregó la tableta a Aliyah. Hablando de viejos conocidos, échale un vistazo. En la pantalla se veía una breve nota de una publicación financiera. Decía que la antigua empresa de Aliyah, tras el incidente con la delegación china, había llevado a cabo una reestructuración a gran escala y ahora era considerada una de las más éticas y atractivas del mercado laboral. Sus acciones habían subido un 15%. Así que no solo salvaste nuestro trato, sino también su empresa, señaló Wei. Aliyah miró por la ventana al movimiento incesante de la ciudad. Se recordó a sí misma, la chica del uniforme gris, escondida en las sombras, con miedo de mirar hacia arriba. Parecía otra vida, pero no la había olvidado. Era su fundamento. «¿Sabes, Wei?», dijo en voz baja, «he aprendido algo importante. Pueden quitarte el trabajo, el dinero, tu posición social, pero no pueden arrebatarte lo que llevas dentro, tu conocimiento, tu experiencia, tu dignidad. La verdadera fuerza no consiste en no caer nunca. Se trata de levantarse siempre, de ser fiel a uno mismo». Wei puso su mano sobre la de Aliyah. «Por eso estás sentada en esta silla, amiga, por eso». Aliyah sonrió. Una nueva vida, llena de desafíos y victorias, la esperaba y estaba lista para ello. El silencio en la sala de conferencias era tan denso que parecía casi palpable. Richard permanecía en medio de la sala, pálido como un papel. Sus labios se movían en silencio, pero no pudo articular ni una sola palabra de justificación. El director ejecutivo, un hombre mayor y severo, que hasta ese momento había parecido impenetrable, ahora miraba a su subordinado con gélido desprecio. «Seguridad», dijo en voz baja, pero su voz era como un trueno. «Acompañen al señor Richard hasta la salida y asegúrense de que recoja sus cosas de su oficina y no vuelva a pisar este edificio. Pueden retirarse». Dos hombres corpulentos con trajes formales que habían permanecido ocultos junto a la pared se acercaron a Richard por ambos lados. Uno de ellos lo tomó del codo con suavidad pero insistencia. En ese momento, Richard pareció despertar. «¡No puedes!», chilló, intentando soltarse. «Le he dedicado tantos años a esta empresa. Es un malentendido. Esta señora de la limpieza lo organizó todo». Pero nadie lo escuchó. Las miradas de sus antiguos colegas reflejaban malicia o vergüenza. Lo llevaron por toda la sala, pasando junto a aquellos a quienes había adulado e intimidado media hora antes. La humillación fue total y definitiva. Cuando la puerta se cerró de golpe tras él, el director ejecutivo se giró hacia la señora Lee y Aliyah. «Señora Lee, en nombre de toda nuestra corporación, le ofrezco mis más sinceras disculpas», dijo inclinando la cabeza. «No hay excusa para el comportamiento de este hombre. Valoramos nuestra relación y esperamos que este lamentable incidente no afecte nuestra futura cooperación». La señora Lee lo miró largamente y escrutador. Luego, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Tu empresa no tiene nada que ver», respondió con calma. «Una manzana podrida puede acabar en cualquier cesta. Lo importante es tirarla a tiempo. En cuanto a nuestra cooperación», Srenia hizo una pausa mirando a Aliyah. «Creo que ahora solo se fortalecerá». Tras completar todos los trámites y firmar los documentos preliminares, la señora Lee y Aliyah salieron de la habitación. Caminaron en silencio por los largos pasillos. El sonido de sus tacones resonaba en las paredes de mármol. Solo al llegar al ascensor, la señora Lee rompió el silencio.
Lo aguantaste bien, Alia. No todos son capaces de mantener esa compostura. Solo hacía lo que tenía que hacer, dijo Alia en voz baja, aún sin creer lo que había pasado. No debería haber hecho eso, ni a mí ni a nadie más. Exactamente, asintió la señora Lee. Y por eso quiero hacerte una oferta. El ascensor se detuvo en el primer piso. Salieron a un amplio pasillo. No busco un traductor, Alia. Necesito a alguien que entienda la dignidad y el respeto. Alguien que conozca el precio de la justicia y no tenga miedo de luchar por ella. Quiero que dirijas un nuevo departamento en mi empresa. El Departamento de Relaciones Interculturales y Ética Corporativa. Serás responsable de garantizar que en mi empresa, en todas sus sucursales alrededor del mundo, lo que vimos hoy no vuelva a ocurrir. Alia se quedó paralizada. Miró a esta mujer fuerte y segura de sí misma y no podía creer lo que oía. Jefa de departamento en una corporación internacional. Pero no tengo esa experiencia, susurró. Yo solo sé idiomas. Conoces gente, Alia, y eso es mucho más importante. Trabajarás en nuestra oficina principal. En Nueva York. Tendrás total libertad de acción y todos los recursos necesarios. ¿Estás de acuerdo? Alia levantó la vista. Ya no había miedo ni incertidumbre en sus ojos. Había determinación en ellos. Sí, dijo con firmeza. Estoy de acuerdo. Sabía que dirías eso, sonrió la señora Lieutenant. Mi coche te espera en la entrada. Pero primero, creo que tienes algo que despedirte. Alia asintió. Bajó sola al sótano donde estaban las taquillas del personal. La misma luz tenue, las mismas filas de taquillas metálicas grises. Abrió la suya. En el perchero colgaba su uniforme gris, sin rasgos distintivos, el que la hacía invisible. Lo sacó con cuidado, lo dobló con cuidado y lo colocó en el estante. No era solo ropa, era su vida pasada, llena de humillación y silenciosa resistencia. Al dejarlo allí, se despedía de él para siempre. Entonces sacó su único objeto personal del armario, un pequeño y andrajoso libro de poesía china, un regalo de su padre. Apretándolo en la mano, cerró la puerta de golpe. El sonido del metal resonó en la habitación vacía. Cuando Alia salió, el sol la cegó. Un elegante coche negro estaba aparcado junto a la acera. El conductor le abrió la puerta. La señora Lee ya estaba sentada dentro, mirándola con una sonrisa. ¿Estás lista para una nueva vida, Alia? Estoy más que lista, respondió Alia subiendo al coche. El coche arrancó suavemente, alejándola del edificio que había sido al mismo tiempo su prisión y el lugar de su inesperado triunfo. Unas semanas después, un hombre demacrado y sin afeitar estaba sentado en un antro a las afueras de la ciudad, hojeando anuncios de empleo en un periódico manchado de grasa. Era Richard. La noticia de su ignominioso despido se había extendido rápidamente por los círculos empresariales. Su nombre figuraba en todas las listas negras no oficiales. Ninguna empresa decente quería hacer negocios con él. «Oye, Gillespie Component Placement», le gritó el dueño del establecimiento, un hombre corpulento con un delantal grasiento. «¿Pediste un café hace 2 horas y estás ocupando una mesa? ¿O pides otra cosa o te vas?» Richard hizo una mueca y levantó la vista, con los ojos llenos de desesperación. Vio un anuncio en el periódico. «Se busca lavaplatos sin experiencia». Lo rodeó con un dedo tembloroso. Eso era todo lo que podía hacer. Él, que había visto al personal de servicio como un vacío, ahora se preparaba para formar parte de él. El círculo estaba completo. 6 meses después. Un escenario alto, inundado de focos. Una enorme sala donde se habían reunido cientos de personas de diferentes países se quedó paralizada en silencio. Una mujer elegantemente vestida se encontraba tras el podio. Su voz, tranquila y segura, resonaba por los altavoces, llenando el espacio. Era Alia Gesota y
Por lo tanto, el verdadero respeto en los negocios no empieza con la firma de contratos, sino con la capacidad de ver en cada socio, cada empleado, cada persona, ante todo, una personalidad, no una función. La cultura de la comunicación no es un gasto, sino el capital más valioso de cualquier empresa exitosa. Gracias por su atención. La sala estalló en aplausos. La gente se levantó de sus asientos, expresando su aprobación. Alia asintió con una leve sonrisa y salió del escenario donde la señora Lee ya la esperaba. El orgullo brillaba en su rostro. «Genial, Alia, simplemente genial», Zrenia dijo, abrazando a su amiga con fuerza. «Hablaste como si hubieras estado hablando en foros internacionales toda tu vida». «Solo te decía en qué creo», respondió Alia, sin rastro de su anterior timidez en la voz. «¿Y lo que me enseñaste?» «Solo te cedí el escenario», replicó la señora Lee. «Tú mismo hiciste el resto. Por cierto, el director de una gran corporación europea me llamó esta mañana. Quieren implementar tu programa de ética corporativa. ¿Quieren una consulta?» «¡Qué buena noticia!» «Zrenia», dijo Alia con los ojos iluminados. «Significa que nuestros esfuerzos están dando frutos no solo dentro de la empresa». Mientras caminaban por el pasillo, la gente se apartaba respetuosamente para saludarlos. Su colaboración se convirtió en una leyenda empresarial. La historia de cómo una simple criada transformó una gran corporación al convertirse en su guía moral. ¿Recuerdas cómo temías no tener suficiente experiencia?, Zrenia preguntó la señora Lee con una cálida sonrisa al entrar en la espaciosa oficina de Alia con vistas a la ciudad. «Lo recuerdo cada día», respondió Alia con seriedad, acercándose a la ventana. «Recuerdo lo que es ser invisible. Por eso nunca permitiré que nadie en nuestra empresa se sienta así. La dignidad no depende del puesto ni de la ropa. Es lo que llevamos dentro». La señora Lee se acercó y se quedó junto a ella, mirando la ciudad que se extendía abajo. «Tu padre estaría orgulloso de ti, Alia». Alia aferró el pequeño y más limpio libro de poesía china que ahora yacía sobre su escritorio. Se miró en el espejo, una mujer segura y fuerte que había encontrado su lugar en la vida. El pasado seguía ahí, pero ya no era un estigma ni una fuente de dolor. Se había convertido en la base sobre la que construía su futuro. Sabía que la verdadera fuerza no residía en olvidar las humillaciones, sino en superarlas sin perderse y ayudando a otros a no perder el rumbo. Y en ese momento, al contemplar las luces de la gran ciudad, sintió no el triunfo de una vencedora, sino la profunda y serena felicidad de quien ha recuperado no solo su voz, sino también el derecho a ser ella misma.